Quizá empezar un poquito con la noticia, ¿no? Del que hay bastante, se ha hablado bastante, ¿no? Sobre el superconductor, un nuevo posible superconductor a temperatura ambiente y una presión reducida, ¿no? No a las grandes presiones que se les suele encontrar, ¿no? Los superconductores. Se llama, como es, evidencia de superconducción cerca de condiciones ambientales de un, ¿cómo Hidruro, es, Francis? hidruro de Hidruro. lutecio Vale, eso es un dopado con hidruro. nitrógeno. Bueno, esto es un artículo que se ha publicado en la revista Nature y que viene rodeado de bastante polémica, ¿no? Así que quizás lo que tenemos que contar es un poquito de qué va el artículo y después de haberlo contado, contar un poquito de qué va la polémica. Y la polémica es una polémica que nos vuelve a posicionar en el tema de qué se está publicando realmente en las grandes revistas y cómo está el sistema de publicaciones, así que podemos tertuliar Bien, bien. bastante sobre el tema. Qué bueno. Bien, este es un tema que ya tiene muchos años. Desde 1968 ya se predijo que el hidrógeno tendría una estructura metálica a alta presión que sería superconductora. Lo predijo Ashcroft, un gran científico. Y claro, se esperaba que fuera para presiones muy grandes, del orden de 250 gigapascales para arriba. Eso es una barbaridad. Unos años más tarde, el propio Ashcroft propuso que no solo el hidrógeno, sino que también muchos hidruros podrían también tener superconductividad a temperatura ambiente, también a altas presiones. Las altas presiones son necesarias para que los átomos de hidrógeno o los iones de hidrógeno se acerquen lo suficiente como para que el potencial electrostático que genera esa estructura cristalina sobre los electrones sea negativo, los atraiga y se formen pares de Cooper. Entonces, sobre todo en los últimos 20 años, se ha trabajado muchísimo en hidruros a muy altas presiones. Y quizás el gran hito fue en el año 2015. No se logró temperatura ambiente, pero sí se logró del orden de 250 kelvins, que son decenas de grados Celsius bajo cero, que está bastante bien, no es temperatura ambiente, pero es bastante cercano. Y desde entonces ha habido importantes avances. Se han probado con diferentes tierras raras, fundamentalmente hidruros de tierras raras, como lantano, por ejemplo, y ahora este nuevo trabajo se basa en uno que no se había probado hasta ahora, que es el lutecio. El lutecio tiene varias ventajas, porque su estructura electrónica es completa, etc. El lutecio con hidrógeno no es superconductor a alta temperatura, pero lo que se ha probado aquí es doparlo con nitrógeno. Entonces, hay una pequeña proporción de nitrógeno, hidrógeno y lutecio, lo metes en una prensa de diamantes a presiones enormes y haciendo eso, por ejemplo, si tú quisieras fabricar diamante artificial, pues en este tipo de prensa tienes que alcanzar presiones del orden de 10 gigapascales. Una vez que fabricas el diamante, ya puedes quitar la presión y el diamante te queda fabricado. Entonces, a baja presión, a presión ambiental, tú tienes ya ese material fabricado. Pues la idea es la misma. La idea es coger este hidruro de lutecio, sintetizarlo a muy altas presiones y ahora quitar las altas presiones y ver si es superconductor a bajas presiones. Uno de los puntos clave de este nuevo artículo es que no dice cómo se ha sintetizado este nuevo material. Es decir, en ningún momento se dice, hemos usado altas presiones y después las hemos quitado y hemos estudiado a menor presión. ¿Por qué? Pues porque el autor principal, que es un indio afincado en Estados Unidos, Ranga Díaz, no sé cómo se leerá en indio o en inglés, pero bueno, yo le digo Díaz, D-I-A-S. Díaz. Y Díaz es muy polémico, pero bueno, Díaz tiene una empresa que ha creado recientemente en la que pretende comercializar esto. Y lleva ya como un año diciendo que está tratando de conseguir 20 millones de dólares. En algunos sitios dicen que ya lo ha conseguido, en otros que todavía está en ello. Bueno, todavía no está claro, ¿vale? Él tenía una presentación en la que ponía los nombres de las empresas que le estaban financiando los 20 millones, pero parece ser que hubo algún pequeño problema con alguna de esas empresas que dijo, que yo no te he dado nada, a mí mi nombre no me lo pongas ahí. Y entonces lo que hizo fue retirar el vídeo de YouTube en el que lo decía. Entonces hay algunas personas que han tenido copias del vídeo y cosas así. Pero bueno, si no tiene los 20 millones, tendrá cerca de eso, ¿no? Y bueno, él está en la Universidad de Rochester, en Nueva York, y entonces no especifica la síntesis, porque se supone que lo va a patentar, etcétera, y se lo han permitido. Yo nunca permitiría en un artículo en Nature que en un nuevo material tú no especificaras cómo lo has sintetizado.
Sí, de hecho, hoy vamos a hablar de dos casos como ese, ¿no? Este y después en el caso de inteligencia artificial, ¿no? En el que parece que se está poniendo de moda el no decir Ujú. cómo se hacen las cosas, llamar a eso ciencia, porque después tienes una empresa detrás que básicamente quiere ganar dinero, ¿no? Exactamente. Entonces, hay un segundo problema, y es que no sabemos no solo la síntesis, sino que tampoco sabemos qué material es, que no tenemos ni idea. Es muy difícil en este tipo de prensas de diamante hacer algún tipo de espectroscopía de rayos X que te permita determinar exactamente cómo está compuesto el material. Entonces, ellos presentan unos espectros que, bueno, apuntan, según ellos, el 92% del material está hecho de un hidruro de lutecio con nitrógeno, pero no se sabe exactamente cuáles son las proporciones de hidrógeno y nitrógeno. También observan algunos picos que apuntan a que como un 7% es otro hidruro distinto de nitrógeno, y también se observan pequeñas cantidades de lo que parece un óxido de lutecio, ¿vale? O sea, pero bueno, ha habido ya algún artículo en Archive diciendo que los resultados del espectro se pueden reinterpretar como otro compuesto, un hidruro de lutecio sin nitrógeno. O sea, que no está nada claro qué material es. Esto se está poniendo de moda en los superconductores de alta presión, que como es muy difícil en ese yunque de diamante el poder hacer espectroscopía, pues se están publicando artículos en los que no sabemos cuál es el material. Y lo que se supone que otros investigadores deberán estudiar ese material y descubrir qué es. Claro, si no sabemos qué material es, no podemos contrastar su posible superconductividad con modelos teóricos. Pues entonces hay que ir jugando con diferentes modelos teóricos, diferentes posibles materiales, a ver cuál se parece a lo que observamos. Bien, una vez que tenemos ese material fabricado, del que, repito, no sabemos muy bien qué material es, y por lo tanto podría haber algún tipo de dopante, podría haber algún tipo de contaminante, podría haber cortocircuitos en las pruebas de superconductividad, eso no lo tenemos muy controlado, ¿eh? Pero bueno, eso genera ciertas dudas. A baja presión se ha estudiado entre 3 kilobares y 32 kilobares. Y el pico de temperatura para el estado superconductor se ha encontrado a unos 10 kilobares. 10 kilobares es aproximadamente 1 gigapascal. 1 gigapascal son unas 10.000 atmósferas. Algún oyente de Coffee Break dirá, eso es una barbaridad, eso no tiene nada que ver con presión ambiental. Por eso el artículo habla de condiciones casi ambientales. Dice, 10.000 atmósferas, parece mucho. Bueno, no es tanto, ¿vale? 10.000 atmósferas es relativamente fácil de lograr No hace falta una prensa, ¿no? de diamante. Claro, no hace falta una prensa, y en técnicas de fabricación podemos fabricar una especie de sándwich en el que el material al que está dentro del sándwich está presionado a esas presiones con relativa facilidad, ¿vale? O sea, que se podría pensar en aplicaciones prácticas de un material que esté a estas presiones, ¿vale? Hay una gran diferencia entre superar los 150 gigapascales y quedarte del orden del 1 gigapascal. Con 150 gigapascales es muy difícil, y hay pocos laboratorios en el mundo que puedan superar ese número, pero 1 gigapascal es relativamente, entre comillas, fácil. Entonces, ellos han observado entre 3 kilobares, que es 300.000, no, 1 gigapascal son 1.000 millones, pues 300 millones de pascales, y 32 kilobares, que son pues 3,2 gigapascales. Y en ese rango han observado que la temperatura crítica del estado superconductor pasa de unos 100 Kelvin a prácticamente una temperatura ambiente casi perfecta y maravillosa, porque son 294 Kelvin, es decir, 21 grados centígrados. 21 grados centígrados, hay que recordar que la presión, la temperatura ambiente a la que nos rodean muchas veces pues supera los 21 grados centígrados, con lo que para poner eso en práctica pues habría que refrigerar un poquito el sistema para que siempre no superara esos 21 grados centígrados, pero en cualquier caso una temperatura muy ambiental y muy agradable. Como, ¿no? Málaga. Es la temperatura de Málaga. Claro. Entonces, 21 grados centígrados Celsius y 1 gigapascal pues son condiciones casi ambientales. Las figuras son preciosas, ¿vale? Son figuras de libro que tú las ves y dices, es imposible que hayan podido obtener unas figuras tan perfectas, tan maravillosas en un primer artículo científico. Si vemos aquí esta figura, veis que las curvas, estas son las curvas de la resistencia eléctrica en miliohmios, y es prácticamente cero
ellos lo han mirado entre 100 Kelvin y unos 294 o poco más Kelvin, y lo que observan es que es prácticamente cero, y en función de la presión, a 10 kilobares, la temperatura crítica ronda los 250 Kelvin, a 16 kilobares pues ronda los 270 Kelvin, y a 10 kilobares, que es donde está el pico, ronda los 294 Kelvin. Y es una curva prácticamente perfecta. Sí, hay que decir que son curvas, porque la gente que no lo esté viendo, que son, bueno, perfectas, casi trazadas con Rotring y como hacíamos antiguamente. Sí, tenemos como un cero y de repente es una subida muy rápida, en poco 4 Kelvin, poco más, y una pequeña relajación y ya un comportamiento aproximadamente lineal, ¿no? Que es lo que se espera de un estado superconductor. Es decir, esto se ha obtenido poniendo 4 electrodos de platino en la muestra. Las muestras son muestras muy pequeñitas, de unos 8 micrómetros, con un grosor del orden de 2 micrómetros, y todo eso presionado a una presión no muy alta, ya os digo, 1 gigapascal. Perdona, Francis, que haga un detalle sobre esta gráfica, ¿no? O sea, es sorprendente si es cierto lo que ponen aquí, ¿no? Que tiene tan poca dispersión sus medidas y tal. Es curioso que hayan elegido un símbolo tan gigante para representar cada uno de los puntos, ¿no? Cierto. El punto gordo, ¿no? La teoría del punto gordo. Que necesitaran, o sea, si tienes esta calidad, pones un punto tan más enano, fino, ¿no? O pones barras de error para identificar. Esto tiene pinta de la típica salida de un código numérico en el que todo ha funcionado correctamente, ¿no? Esto no parece una medida... Exactamente, no parece una medida experimental FETEN. No. Aquí os he puesto la figura de lo que llaman el domo superconductor, que es como con la presión entre unos 3 kilobares y unos 32 kilobares, se ve que la temperatura crítica del estado superconductor, la temperatura a partir de la cual el sistema deja de ser superconductor, va subiendo de unos 100 Kelvin hasta este pico de aproximadamente unos 300 Kelvin a unos 10 kilobares, y después baja un poquito más despacio hasta 32, ¿vale? Este es un domo superconductor también precioso y quizás más perfecto de lo que uno podría esperar. Este material es un material que a presión ambiente, a una atmósfera, es de un azul brillante y bastante bonito, y cuando supera unos pocos kilobares, del orden de 3 kilobares, entra en el estado superconductor, que es un color rosado, y después, cuando vas incrementando la presión y sales del domo de la región superconductora, se vuelve de un color rojo intenso. Esto le pasa también a otros hidruros de leutecio, que también son de este tipo, sin el dopado con nitrógeno, que también cambian de ese color azulado a un color rojizo, pasando por un color rosado. O sea que parece que la superconductividad sí la han conseguido. Si nos creemos los datos, claro, los resultados son muy claros, ¿no? De hecho, si tú miras, por ejemplo, la estructura cristalina que ellos han propuesto, pues es una estructura cristalina de tipo cúbica, en la que tenemos 4 átomos de lutecio formando un cuadrado, y justo la cara superior del cubo y la cara inferior, los átomos de lutecio no se encuentran en las esquinas, sino a la mitad de los lados, ¿no? Y después entre ellos se encuentran los pequeños átomos de hidrógeno. Cuando uno mira esta estructura cristalina, uno ya empieza a sospechar varias cosas. Lo primero, por supuesto, es que esta estructura cristalina podría ser incorrecta, ¿vale? Pero bueno, esta es la que los autores proponen en su artículo. Es que la distancia entre los iones de hidrógeno es demasiado grande para que este material tenga una superconductividad. Con los hidruros a altas presiones se espera que sean superconductores convencionales, es decir, que sigan la teoría BCS de Bardeen-Cooper-Schrieffer, que es una teoría del principio de los 60 que describe la superconductividad de metales. Entonces, según esa teoría, con iones de hidrógeno en el material tan separados como en esta estructura molecular, la temperatura crítica tiene que ser muy baja, sería muy inferior a 30 Kelvin, ¿no? Y sin embargo estamos encontrando casi 300, o sea que esta estructura química es muy poco creíble, ¿no? Pero aún así, bueno, es la que proponen. Después ellos proponen una curva de intensidad corriente para el material, y esas curvas pues, son bastante razonables, son más o menos las esperadas. Son, de hecho, por ejemplo, la curva intensidad corriente para el material a 300 Kelvin es prácticamente lineal. Esto es una señal de lo que llaman metales extraños. En superconductividad se observa en algunos materiales que la curva de intensidad corriente es muy lineal. Pero claro, es que aquí la recta es perfectamente lineal. Perfecto. Es perfecto. O sea, es una cosa absoluta. Es tan lineal que ni siquiera se han molestado en poner el coeficiente de correlación lineal, el coeficiente de determinación. Es que no se han molestado. Pero, o sea, una Francis, cosa tú dices,
Francis, no lo entiendo demasiado bien porque en principio se supone que el voltaje y la intensidad sean proporcionales uno al otro, es algo esperable si la resistencia es constante, ¿no? Sí, aquí lo que pasa es que el problema que tienen este tipo de materiales superconductores cuando se trabajan metidos directamente entre los dos piezas de diamante es que tú pones aquí varios electrodos. Si tú no pones el material, ya hay una resistencia residual. Hay un estado residual que tiene una curva de resistencia determinada. Entonces, cuando tú pones el material que tú esperas que sea superconductor, en el estado superconductor es como si tuvieras una resistencia en serie, tuvieras una suma de resistencias. La resistencia del propio sistema de electrodos superpuesto con la resistencia del material que has puesto. Entonces, la resistencia del material suele ser una curva, suele ser una curva más o menos polinómica, muchas veces cuadrática, y al meter el material, lo que se suele observar es que se linealiza la curva. ¿Vale? Por eso ellos presentan esa curva de intensidad corriente, que si te fijas, en esa curva hay que eliminar la resistencia de fondo para extraer la resistencia del material. Y este es el gran problema que tiene el artículo, que es que no está muy claro cómo lo han hecho. Entonces, este artículo presenta las características habituales que se presentan en este tipo de artículos, por ejemplo, la susceptibilidad magnética, que es para ver el efecto Meissner. Como sabéis, los superconductores, el fotón se comporta como si adquiriera masa, con lo que los campos electromagnéticos pueden penetrar una pequeña longitud dentro del material superconductor. Eso hace que un superconductor pueda levitar sobre un imán. Claro. Y ese efecto Meissner se mide en la susceptibilidad magnética como un salto, como una transición brusca. Normalmente en los materiales superconductores esta transición brusca suele tener una curva, la transición brusca y un comportamiento que sigue siendo una curva. Sin embargo, en los modelos de libro tienes un estado más o menos constante, la transición y un estado más o menos constante. Y sorprendentemente en este material se observa eso, se observa el resultado del libro de texto. Hay una pequeña oscilación en ese estado constante, pero prácticamente es un estado constante, una transición muy rápida en pocos Kelvin, en 4 Kelvin, en el estado superconductor en menos de 1 Kelvin. Esto es súper rápida para un superconductor. Sí. Y tienes un estado prácticamente plano, una transición súper rápida en menos de 1 Kelvin y un estado relativamente plano. Esto es muy sospechoso, porque esto es tan perfecto que tú dices, es que no se conocen materiales superconductores que tengan este tipo de transiciones tan rápidas. Los materiales superconductores normalmente tienen una transición mucho más lenta. Entonces, son resultados como demasiado de libro. Tú ves estos resultados y dices, son un poquito poco creíbles, Y después el tercer elemento clave es el tema de la respuesta térmica. Tú calientas el material, claro, como tienes 4 electrodos, tienes 2 parejas de electrodos y la muestra colocada haciendo contacto entre estos 4 electrodos, si tú pones un campo eléctrico entre esos electrodos variable, que varía rápidamente, pues eso calienta la muestra, calientas por frecuencia, ¿no? Por radiofrecuencia, digamos. Y no hay que calentarlo, no hay que oscilar muy rápido, con oscilar a unos 200 hercios, ya se calienta lo suficiente para poder medir el calor específico. Y cuando mides la curva de calor específico, lo que tú esperas es que la curva sea una curva más o menos polinómica, más o menos que suba, y que tenga algún tipo de caída y retorno a la subida. Y tiene una caída en la zona donde se encuentra, digamos, la transición, la temperatura superconductora, la temperatura crítica. Entonces, eso también se observa en estos resultados. Resultados también con una transición también muy bonita, muy, muy elegante, muy perfecta. Es decir, estamos ante un artículo publicado en Nature que presenta una serie de figuras de algo que se observa por primera vez en toda la historia, que normalmente suelen ser figuras ruidosas y en las que cuesta trabajo ver bien las cosas del libro, y sin embargo todos los resultados son súper limpios, súper elegantes, súper perfectos. Tú dices, uy, pues un poquito sospechoso, ¿no? Pero bueno, tampoco sospechemos más del resultado. Claro. Obviamente este es un resultado que puede tener implicaciones, si esto fuera verdad, de miles de millones de dólares. En los Claro, habría que años, decir ¿no? para qué sirve, ¿no? Un poco la superconductividad, que lo sabemos. Claro, ¿no? claro, en general los materiales superconductores sirven fundamentalmente para obtener imanes de gran número de teslas a bajo coste, con corrientes relativamente bajas, porque tú inyectas una corriente en el superconductor y la corriente no disipa. Bueno, en realidad los superconductores suelen ser una mezcla de 2 materiales, un material que conduce y el material que no conduce, entonces hay siempre algo de pérdida, pero el material puede soportar altas corrientes y esas corrientes con muy pocas pérdidas, con lo que puedes fabricar imanes muy buenos.
Obviamente los campos magnéticos destruyen la superconductividad, los llamados superconductores de tipo 1, te interesan los superconductores de tipo 2, que cuando el campo magnético llega a ese campo magnético crítico, aparecen unos vórtices, y esos vórtices sostienen el campo magnético sin destruir la superconductividad un cierto número de teslas, ¿no? Los superconductores también se podrían pensar para fabricar cables en los que no haya pérdidas. Lo que pasa es que no todos los materiales permiten cables, y fabricar cables en un material que requiere 1 gigapascal de presión no es razonable, ¿vale? Claro. No, sí, porque sería ideal poder transmitir, ¿no? Electricidad a grandes distancias sin pérdida, ¿no? Este material concreto, y de hecho nadie espera que los hidruros de tierras raras sean buenos materiales para fabricar cables, ¿vale? O sea que habrá que buscar otros materiales adecuados para ello. Pero bueno, hay muchas aplicaciones, sobre todo en temas de imagen. Sí, en cualquier caso. Por ejemplo, siempre... los aparatos de resonancia magnética nuclear que se utilizan en los hospitales, se podrían utilizar perfectamente este tipo de sistemas. Es muy fácil poner 1 gigapascal de presión en el material, y con un material que funciona a temperatura ambiente evitas todos los temas de criogenia, o sea, reducen muchísimo los costes y reducen muchísimo el tamaño del aparato que genera los campos magnéticos, con lo que puedes tener aparatos mucho más portátiles, y eso sería revolucionario en medicina. Sí. Y le pasaría también, supongo que como al láser, ¿no? O sea, una vez tienes la tecnología disponible y es fácil hacer nuevos inventos y tal, pues claro, se abre exponencialmente una ventana gigante de posibles aplicaciones que no se nos habían ocurrido, ¿no? Porque ahora mismo, pues, un superconductor implica tener criostatos con helio, seguramente, ¿no? Necesitas, pues, altas presiones, y si uno consigue un superconductor a temperatura ambiente e idealmente a una baja presión, pues claro, simplemente tener esa semilla para que empiecen a aparecer posibles aplicaciones que a nadie se le había ocurrido, ¿no? Exactamente. A nadie se le había ocurrido originalmente usar un láser para leer discos y reproducir música, ¿no? Claro, hay mucha tecnología que se puede hacer con incluso ordenadores cuánticos, con materiales superconductores, se pueden hacer unos qubits resistentes. El flujo en el superconductor está cuantizado, se pueden construir unas uniones en las que el flujo del campo magnético da vueltas en un sentido, en el sentido contrario. Entonces tienes una cosa topológicamente muy robusta a la hora de distinguir entre el 0 y el 1. Entonces el estado de qubit es una superposición de ambos estados, de moverse en un sentido y en el sentido contrario, y esos son qubits que pueden ser muy robustos si los consigues a temperaturas buenas. Ahora mismo, claro, hay que trabajar con milikelvins. Pero si tú pudieras trabajar a temperatura ambiente, pues eso sería increíble, ¿no? O sea, aplicaciones ya conocidas de este tipo de materiales hay infinidad, hay muchísimas. Por lo tanto, esto económicamente es muy rentable. Ahora bien, esto hemos contado entonces lo bueno de ese artículo, ¿vale? Tenemos un artículo en Nature maravilloso del que todo el mundo tendría que estar hablando y que todo el mundo estaría que estar loando a este señor, a Ranga Díaz, diciéndole: señor, ya eres candidato firme al premio Nobel, que esto no te lo quita nadie, ¿vale? Ranga Díaz fue muy famoso porque supuestamente fue el primero que logró hidrógeno metálico, utilizando este tipo de muy altas presiones. Vale. El problema que tenemos ahora es lo que acabas de comentar, Carlos, un poquito antes, ¿no? Y es que, por desgracia, esto no está ocurriendo. Es decir, la mayor parte de los expertos no se lo cree. La mayor parte de los expertos dice: tranquilidad, vamos a ver si esto es replicable, que probablemente no lo sea. Vamos a ver si los datos no han sido, toqueteados más de la cuenta, magreados más de la cuenta, y el resultado final es que los datos, pues, realmente no hay superconductividad. Entonces, hay muchas dudas. Y las dudas provienen de los trabajos previos de Ranga Díaz. Ranga Díaz ya en su tesis doctoral fue acusado de plagio. En la tesis doctoral hay una serie de figuras que se publicaron para otros materiales en otros artículos. Y sus figuras para el material que él planteaba en su tesis no pueden ser tan parecidas. Y después otros investigadores han sacado esas figuras y no salen. O sea, da la sensación de que copió figuras y las pegó diciendo que eran de el material que él estaba estudiando. Y ya os digo, está acusado de plagio, por ahora es acusación, no le han quitado el doctorado todavía. Pero bueno, el artículo de su tesis doctoral publicado en Physical Review Letters fue retirado. Pero no solo eso, sino que le han retirado otros artículos. El último artículo que publicó en Nature hace 2 años, creo que fue como en septiembre de 2020, es un artículo que proponía un superconductor a temperatura ambiente basado en un hidruro de lantano. Y hubo muchos problemas con ese artículo. Sus figuras eran igual que las de este,
Eran figuras perfectas, maravillosas. Te decía, pero qué maravilla, este tío que tiene que darle el Nobel ya. ¿Cómo no le vamos a dar el Nobel si es una persona que te saca unos resultados experimentales? O sea, hay que ser súper exquisito para experimentalmente obtener resultados tan limpios. Claro, eso generó sospechas de muchísima gente, ¿no? Y entonces hubo indicios muy fuertes de que había cosas que no estaban claras, ¿no? Entonces el artículo fue retractado, como en octubre de 2022, básicamente por dos razones. Una, porque el procesado de eliminación del fondo, recordad, en la prensa de diamante tenemos una resistencia residual que se superpone a la resistencia de la muestra. Tenemos que quitar la resistencia residual utilizando un modelo de la resistencia de esos contactos metálicos, que es un modelo que se conoce, ¿vale? Que se puede conocer. Y entonces tú eliminas esta resistencia del modelo y lo que te queda, pues supuestamente es tu señal. Bien, pues en el artículo aceptado en Nature y publicado en Nature, se decía que la técnica de reducción de fondo que se había utilizado, que es una técnica distinta para la resistencia que para la susceptibilidad magnética, en ambos casos era la que se había utilizado en un artículo anterior. Pero es que resulta que en ese artículo anterior no aparecía descrita. Entonces, los revisores para Nature fueron personas que decidieron que eso era irrelevante o fueron personas que ni siquiera leyeron el artículo anterior para comprobar si aparecía o no aparecía la técnica. Una de las razones por las que fue retirado el artículo es porque no se explicaba qué técnicas había usado. Por lo tanto, los resultados no eran reproducibles, replicables. Después hubo problemas de replicabilidad. Los grupos de la competencia, el de Emeret, por ejemplo, los grandes especialistas mundiales en materiales superconductores en altas presiones, trataron de repetir los experimentos y no lo lograban. No lograban sintetizar el material. Claro, no les salía. Aquello no era superconductor ni nada. Entonces eso generó también una crítica importante. Entonces se retira el artículo porque hay sospechas de que los datos no son adecuados. A Díaz, varios investigadores le pidieron ayuda. Dijeron, mira, no somos capaces de reproducir tus experimentos. ¿Nos podrías explicar cómo lo has sintetizado y cómo lo has hecho? Y Díaz no contestaba. Directamente, como si no le hubieran dicho nada. La gente fue al editor principal de Nature. El editor principal de Nature contactó con Díaz para que les explicara. Y aún así se negaba a explicarlo. Daba como resultados muy... No, esto es muy fácil. Lo presionas mucho, te sale y ya está. Pero ¿por qué no les dio una muestra directamente? Eso no te enseño cómo hacerlo, pero mira, toma. Claro, son cosas que no se entienden. Entonces, por todo ese tipo de cosas, le retiraron el artículo. Bueno, pues ahora, este nuevo artículo... Por lo mismo, ¿no? ¿Qué técnica de reducción de fondo usa? Dice, he usado la misma que usé en el artículo de Nature de 2020. Muy bien. ¿Cómo? O sea, el artículo retirado porque no dijiste qué técnica usabas, ¿es lo que tú citas para explicar la técnica que usas? ¿Eso cómo se entiende? O sea, ¿qué pasa con los nuevos revisores? ¿Los nuevos revisores tampoco se leyeron el artículo de 2020? O sea, tan idiotas son sabiendo que se publica en la misma revista un artículo retirado y no se plantean dudas súper elementales. Pues no está en el nuevo artículo. El nuevo artículo menciona, uso la técnica con un polinomio de grado 3 para la susceptibilidad magnética y con un polinomio de grado 5 para la temperatura. Dices, no me cuentas nada más. Perdona, Francis, ser un poco contrarian en esto, ¿no? Pero, o sea, el achacar a los árbitros el detectar ese tipo de cosas... O sea, yo no suelo ser defensor de eso, ¿no? O sea, yo entiendo que un arbitraje pues intenta detectar pues fallos conceptuales, fallos de diseño de experimentos y tal, y efectivamente seguramente deberían de haber preguntado, ¿no? Que le dijeran que no tiene sentido cosas como, por ejemplo, no puedes poner una curva tan perfecta sin una estimación de cuál es la incertidumbre. Si tu incertidumbre es prácticamente nula, por lo tanto no se ve esas barras de error, quejarse de que eso no puede ser así, ¿no? Porque supongo que son expertos en el tema y entienden que esas medidas tienen una cierta incertidumbre, ¿no? Pero llevar eso más allá y decir que, bueno, ¿por qué no se han dado cuenta de estas cosas? Tampoco es el trabajo, según mi punto de vista. No estoy seguro de que sea el trabajo de un árbitro detectar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo, al menos, a no ser que yo esté, digamos, sesgado por mi experiencia, ¿no? Pero yo intento entender si, digamos, los procedimientos han sido correctos y tal, y si efectivamente el trabajo... al final, después de todo el proceso, está mal, ¿no? Es irreproducible. O sea, yo hubiera pedido, por ejemplo, toda la información en el artículo para que ese material fuera reproducible. Si no está, claro, pues efectivamente no se recomienda el artículo, ¿no? Pero es que yo creo que no ha pasado por árbitros, o sea, ha pasado por árbitros, pero ha sido una decisión editorial. Esto ya está por encima, ¿no? Que eso no lo sabemos, ¿vale? O sea, pero porque en hecho... Conocemos la revista.
Sí, Entonces, Nature está últimamente publicando siempre los informes de los revisores. Incluye, junto con el artículo de Nature, si hay permiso de los revisores, y muchas veces aparece uno o dos revisores que han dado permiso, aparecen sus informes, las contestaciones de los autores, cómo se han contestado, etcétera, y alguno queda secreto, pero en este caso son todos los informes de los revisores secretos, no aparece nada, ¿vale? Que esto es algo excepcional, pero ¿por qué estoy dándole importancia a esto? Porque sí, es verdad, Andrés, que el revisor no puede preocuparse de todo, pero cuando tú tienes un antecedente, que es un artículo del mismo grupo, que ha sido criticado por una serie de razones y que ha sido retractado por una serie de razones, lo obvio sería que tú exigieras y te lavaras las manos y dijeras, que en este caso eso no ocurre, ¿vale? Que todo lo que se dijo que estaba mal en el otro, no hay ningún problema, está bien en este. Pues yo soy revisor, me he dado cuenta de que aquellos problemas, y yo he hablado con los autores y les he pedido que aclaren todo esto. ¿Vale? Sí, no, en este caso es probable que sí, ¿no? Porque de hecho esa información no está en el artículo, por lo tanto, digamos, el artículo formalmente es irreproducible, ¿no? Con lo cual es mala ciencia desde el minuto uno. Desde el principio, claro. Por lo tanto, pues sí, seguramente un árbitro debería haber pedido que el artículo fuera reproducible y como no lo es, pues no lo recomiendas para publicar. Y otra cosa es lo que dice Carlos, que efectivamente esto fuera, independientemente de lo que dijeran los árbitros, fue una decisión editorial, porque claro, publicar el superconductor a temperatura ambiente y baja presión, claro, el primero que se descubre, pues claro, Nature, pues... Es que a Nature le viene muy bien, porque Nature, de hecho, cuando vas a publicar, se sabe que te dice, pero esto crea alguna controversia, o sea, y lo toman como positivo. O sea, porque claro, para ellos la probabilidad de tener un gran artículo es pequeña, pero si lo tienen dan el bombazo. ¿Que se retracta? Pues no pasa nada. Nature no va a sufrir, su reputación no sufre. Porque si te vas a Astrophysical Journal, seguramente se publicarán muchos artículos que no dicen nada, o sea, la mayoría de artículos no dicen nada, pero porque se publica la ciencia, digamos, común, ¿no? Nature es un poco como la diferencia entre el baloncesto y el fútbol, ¿no? O sea, Astrophysical Journal es como el baloncesto, en el cual, pues al final, si es una cosa de media, se meten un montón de puntos y alguno te hará ganar, ¿no? En cambio, Nature es un poco como el fútbol, ¿no? O sea, vas a ganar por un gol, ¿no? Pues aquí será igual, haces unas fluctuaciones brutales y vas a tener las cagadas más espectaculares porque que se olvidan convenientemente y los éxitos más brutales que son los que quedan para la posteridad y se publicó en Nature el descubrimiento de no sé qué historia. Por cierto, el artículo anterior de Ranga Díaz se ha citado más de 600 veces en 2 años y está retratado. O sea, que a Nature, en cierto sentido, lo que quiere son citas, le da un poco lo mismo que el artículo acabe siendo retratado y va a generar mucha polémica. Pero bueno, una de las cosas que sean buenas que han hecho los revisores es exigirle a Ranga Díaz que incluya los datos RAW, los ficheros Excel. Vale. Entonces, de cada figura incluye un fichero Excel. Claro, si tú como revisor le exiges al autor que incluya un fichero Excel con los datos de cada figura. Ya, de hecho, que los datos de un artículo científico estén en formato de Excel, a mí ya eso directamente rechazaría el artículo. Yo estaba pensando yo lo mismo. Pero digo, si tú lo exiges, tú te descargarías el fichero Excel y dibujarías para comprobar que realmente corresponden a la figura, o no lo harías, no te creerías, hombre, si le han puesto el fichero Excel, habrá que confiar en él, le habrán puesto el fichero correcto, porque ¿quién se va a molestar en descargar un fichero Excel y dibujar? Porque es muy difícil, ¿vale? No te tienes que bajar un fichero Excel y dibujar la figura es muy difícil, tan difícil que yo lo he hecho, para que empiece mi blog con toda la figura para comprobar que salían. Y te salen cosas un poquito raras, Hay una de las figuras, os voy a enseñar una de las figuras de el artículo, que es quizás la más exagerada de todas, que es la última figura del artículo, que es esta que aparece aquí a la derecha, que se ve la resistencia eléctrica, un valor prácticamente cero, cómo sube rápidamente en unos 10, 15 Kelvin y después se estabiliza, bueno, teóricamente tiene que ser una curva lineal, ¿vale? Pero eso es solo el pequeño trocito primero. Ese es el resultado publicado de esta figura. Pero cuando esto es bajo un campo magnético, ¿cómo cambia? Y esto indica que el superconductor soporta campos magnéticos de hasta 3 teslas. Está muy bien, Desde el punto de vista de las aplicaciones, soportar 3 teslas es tener el campo magnético crítico es mayor. Bien, pero si tú miras el fichero Excel correspondiente a esta figura, que es la 15, el fichero Excel lo que te sale es lo que he presentado aquí a mano derecha, que son, aquí aparecen 2 curvitas, la curva roja y la azul, que se ven aquí juntitas, y fijaros, en el fichero Excel te vienen unos datos que te dicen que la resistencia está entre 2 miliohmios y unos 9 miliohmios.
Sin embargo, en la figura publicada está entre 0 y 1 un valor normalizado, ¿no? Se ha cogido la resistencia respecto a la resistencia para la temperatura crítica a partir de una resistencia de referencia. Pero, ¿cómo paso de lo que viene en el fichero Excel a la figura publicada? Pues en el pie de figura dice, lo que tienes que hacer es aplicar un polinomio de grado 5, de tipo una constante más otra constante por la temperatura al cuadrado más otra constante por la temperatura al cubo. Y tú dirás, bueno, ¿y cuáles son esas constantes? Ah, no se sabe. Ahora, si tú ajustas esta curva, que es la que viene en el fichero Excel, por un polinomio de ese tipo, y la restas, se supone que has restado esa curva que describe, digamos, el fondo de esta resistencia, porque ahí tienes la resistencia del material, para la resistencia del sistema de electrodos, pues te tiene que quedar la curva publicada. Y no te queda. Y no te queda, pero además que es obvio. O sea, es como si, para que te quede, tienes que cortar esta figura, ajustarla hasta donde tú esperas que empiece a crecer la temperatura por ejemplo, es 0, entre 125 y unos 210. Pues cortas ese trozo, le restas eso, ya te queda algo que es 0, después pegas, ajustas el resto, otro trozo, y lo restas. O sea, hay que hacer, digamos, malas artes con el ajuste de datos para obtener la figura publicada. Pues esto no está aclarado en ningún sitio. Si yo, que estoy escribiendo una pieza en mi blog sobre este artículo, me doy cuenta, porque ya sospecho de Díaz, y entonces digo, si me ponen los ficheros ese los voy a mirar, ¿vale? A ver cómo van esos ficheros, y dónde está el ruido, dónde están los problemas. Y veo esto, pues si soy un revisor, lo miro y digo, vamos a ver, señor, usted no puede publicar este paper si usted no aclara, como mínimo con un párrafo, exactamente qué ha hecho. Porque lo que usted dice que ha hecho, yo lo hago y no me sale. Entonces, no es que yo sea torpe, es que interpolar estos datos, además los datos son 65.536 numeritos. 64K. Todo apesta bastante. Sospechoso todo. O sea, es muy sospechoso. Pues, entonces, ¿y por qué los revisores no se han dado cuenta? O se han dado cuenta los revisores y han dicho, bueno, van a hacer la vista gorda, ¿vale? O el editor de Nature ha dicho, me importa un comino que los revisores lo critiquen, yo lo voy a aceptar por la cara. Pues no, hombre, no es de esperar que eso haya sido así. Este artículo es muy, muy sospechoso. Entonces, hay otra figura, o sea, cuando tú miras esos ficheros Excel, yo lo he mirado todo, es relativamente fácil hacerlo, no es una cosa que te requiere un trabajo tremendo y nada por el estilo, porque por fortuna en Excel es muy fácil. Yo lo que he hecho básicamente ha sido descargar esos ficheros en R y dibujarlos en R, ¿vale? Pero que se podrían haber dibujado directamente con Excel, lo que pasa es que a mí no me gusta usar esa herramienta. Los resultados son a veces súper extraños, es decir, es muy difícil de entender, ¿no? Por ejemplo, el fichero de Excel para la primera figura del artículo, que es esta figura en la que se ven las curvas de cómo crece la resistencia desde un valor prácticamente exactamente 0 hasta una transición muy brusca en pocos Kelvin y después un crecimiento lineal, pues aparecen estas tres curvas. Bueno, pues para la curva que especifica la temperatura crítica, el fichero Excel lo que te da es esto que está aquí arriba, es decir, el ruido entre menos un microohmio hasta unos 7 microohmios. Es una cosa súper ruidosa. Y tú dices, pero ¿y dónde está el salto, vale? ¿Dónde está el salto entre 0 y 60 que se ve en la figura? Pues no está, en los datos no está. O sea, por alguna razón han cortado los datos antes de pegar ese salto. Pero resulta que estos datos tienen exactamente el mismo número de puntos que las otras dos curvas. Dices, ¿cómo? O sea, que estos datos fueron obtenidos con un poquito más datos, pero lo he cortado por alguna razón que le he quitado el final. ¿O es que este final que se ve aquí abajo me lo he inventado y lo he dibujado a mano, alzada? Claro, estos son valores muy pequeños, este ruido que se ve aquí y se ve la transición. Entonces, la curva roja y la curva negra sí siguen más o menos lo que se ve en la figura, pero fijaros que si miran los datos hay resistencias negativas. Dice, resistencias negativas. Vamos a ver cómo se ha medido esto. O sea, un revisor, por muy tonto que sea el revisor, y se supone que son expertos en superconductores de alta temperatura, con experiencia en experimento y con experiencia en teoría, los que habrán revisado esto, tiene que hacerse las mismas preguntas que se hace cualquier persona que tenga dos dedos de frente.
Lo que no podemos pensar es que por ser experto tiene la capacidad de evitar cualquier tipo de pregunta obvia sobre los datos. Ha exigido que estén los datos, el artículo incluye los datos, mira los datos. Y cuando mira los datos dice, pero es que esto no tiene ni pie ni cabeza. Es que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Porque este artículo ahora mismo no se lo cree nadie. Claro. Se ha publicado en Nature un artículo que puede dar un premio Nobel a una persona, que es un artículo que no se está creyendo nadie. Este señor, la semana en que se publicó, la semana pasada, era el March, el congreso anual de marzo de la Sociedad de Física Americana. Había una sección especial de superconductores de alta presión y él dio una charla. Son unas charlas muy cortitas, son unas charlas de unos 15 minutos, y dedicó 7 minutos a hablar de forma general de la importancia de que los superconductores estén en condiciones ambientales, a hablar de posibles aplicaciones, a hablar de la gran repercusión económica que tendría obtener un material. Dice, a ver, ¿cómo? ¿Dedican la mitad de la charla a no decir nada? En un congreso de expertos donde la gente que está ahí se ha pegado literalmente hostias por entrar, y tuvo que entrar en la seguridad para evitar que la sala, que cabían como 70 personas, no se llenara, y hubo que echar a gente, porque todo el mundo, porque esto era histórico, se esperaba que fuera el primer superconductor, es algo histórico, es un premio Nobel, todo el mundo quería estar ahí, todos los expertos, y tú te dedicas a decir, con perdón, tonterías. Se entiende, O sea, sí. esa es una cosa, el vídeo está, claro, el vídeo no está grabado oficialmente porque no se graban esas charlas, pero sí está oficialmente, había allí móviles, tenía todo yo, o sea, todo el mundo estaba grabando en móvil eso. Entonces YouTube tiene versiones con móvil, se ve fatal, la pantalla muy pequeña, no se ve nada, pero bueno, más o menos escuchas al señor y ves de lejos la pantallita y dices, pero vamos a ver, ¿qué está haciendo este hombre? Que está en un congreso científico. O sea, esto es algo absolutamente no creíble. Es decir, las sospechas son, todo el mundo sospecha que aquí ha pasado lo mismo que en el artículo retirado. Y él se defiende de alguna manera diciendo que No, lo están persiguiendo. ¿Para qué se va a defender? Pero me refiero, dice que lo están persiguiendo y que por eso, o sea, que él tiene una tecnología que no tiene nadie o algo así. Del artículo anterior en Nature, sí, en muchas entrevistas aclaró que había una serie de troles entre los expertos en superconductividad, que había una serie de competidores que le estaban criticando sin razón, ¿vale? Y que en realidad él estaba completamente seguro de que no había, porque había acusaciones de fraude, de manipulación de datos, de ocultación de datos, de impedir la replicabilidad, etcétera. Y él comentó en varias entrevistas que no, ningún problema, que él era una persona súper dispuesta, que nunca había cometido ningún tipo de fraude, que todo era ficticio, todo está inventado por sus enemigos, que son unos envidiosos, que saben que él va a ser un premio Nobel y que teniendo un premio Nobel en ciernes, pues le tienen envidia y quieren quitarle méritos, ¿no? Hay que recordar que este señor en la Universidad de Rochester es assistant professor, todavía no es full professor, y publicando revistas como Nature, Nature Physics y todas las revistas top. Porque todo está rodeado de mucha sospecha. Entonces, este es un artículo absolutamente no creíble, que un inexperto que no tiene ni zorra idea como yo no se lo cree y estoy absolutamente seguro que acabará siendo retirado, y que por supuesto entre los expertos pues no genera ningún tipo de buenas sensaciones. Todo el mundo piensa que aquí hay trampa y cartón. O sea, algunos de los troles enemigos de Díaz, de hecho, se han negado a hablar del tema públicamente por ahora, sencillamente porque dicen, pero si ya lo dijimos todo y costó 2 años que le retiraran el artículo. Se han publicado literalmente cientos de artículos criticando el trabajo publicado en Nature. Porque es muy fácil publicar en muchas revistas, no de nombre tan importante, artículos criticando el artículo en Nature. Y entonces pues, ha habido críticas de todos los colores y de todos los tamaños. Y claro, es que esto es un tema que tú dices, bueno, hay una charla muy famosa, un tal Hanlin, que lo que hace es coger directamente, claro, las figuras están generadas en un formato vectorial, SVG, entonces insertadas en el PDF del artículo en Nature. Entonces tú puedes, a partir del artículo en Nature, extraer los ficheros de las figuras y, extrayendo los ficheros de las figuras, reconstruir los datos que aparecen. Los datos. ¿Vale? Entonces lo ha hecho mucha gente. Y hay una charla de un señor, un tal Hanlin, un experto en superconductores, que, claro, él dice, lo que me costó a mí descubrir esto, descubrí un código Python que extraía directamente la figura y a partir me daba los datos, y te cuenta las charlas 20 minutos, pues todo
la chorrada que ha hecho, porque yo le enseño a mis estudiantes a hacerlo, ¿vale? O sea, Sí, sí, a sí. extraer de figuras NPS directamente los datos, porque es una cosa interesante muchas veces cuando no tienes esos ficheros de ciencia abierta. La ciencia abierta debería de ofrecer los datos siempre, pero no todo el mundo ofrece los datos, entonces los puedes extraer directamente del fichero. Claro, están reescalados y están con la resolución propia, pero bueno, software de representación de, yo qué sé, MATLAB, por ejemplo, cuando genera una figura, pone los datos enteros, los datos que usa, los incluye todos. Entonces tú puedes extraer directamente esos datos. Claro. Sí, bueno, no hay mucho más que contar. O sea, hemos contado un poco lo básico, remata. ¿no? El rematar eso, el resumir. ¿Qué problema tiene asociado todo esto, ¿no? El hecho de que la revista Nature vuelva a publicar de un investigador un trabajo muy parecido al que ya publicó y que fue retractado, un trabajo que ahora todo el mundo sospecha que puede tener los mismos problemas que el que fue retractado, y por qué una revista tan prestigiosa como Nature no ha exigido que de alguna manera se tumbaran las medidas adecuadas para que eso no vuelva a ocurrir. Es decir, en el campo de la física de la superconductividad, lo que se está hablando ahora mismo, esta semana, es que el prestigio de revistas como Nature está siendo vapuleado, es un prestigio que está tirado por los suelos, ¿no? Pero eso ¿cómo se mide? Claro, porque si siguen citando, claro. Si siguen citando a Nature, su prestigio seguirá aumentando, porque su valor económico depende de las citas. Mientras la sigas midiendo como se mide, pues claro que sí, es obvio. Sí, aquí hay mucha gente acusándolo por el tema de la compra, ¿no? De que cuando Springer compró el grupo Nature, el Nature Publishing Group, pues ha habido una degeneración de la revista Nature en los últimos años y que esto es resultado de esa degeneración. O sea, se está hablando de muchos temas que afectan a toda la ciencia, ¿no? Y a todo lo que es la investigación, las publicaciones científicas, este tipo de casos en los que a priori necesitan un editor principal muy riguroso, perdonadme por la palabra, con dos ovarios, que tenga perdón, si tú quieres publicar en Nature, aunque tú tengas inversores que te van a dar 20 millones de dólares, aunque tú seas el no va más, tú tienes que seguir estrictamente una serie de metodologías, una presentación de resultados perfecta, y tiene que estar todo en ese artículo. Y si tú tienes que incluir como información suplementaria 400 páginas, pues incluye 400 páginas. Pero lo tienes que incluir, aunque tu paper sean 4 páginas en la revista. Lo tienes que incluir, sí o sí. Y lo que está ocurriendo ahora es que eso se está volviendo mucho más laxo, se está perdiendo. Y eso, pues, no solo es en este caso, es genérico. Entonces, eso es una cosa que ahora está generando mucho eco mediático, ¿no? De hecho, es bastante perverso todo esto, ¿no? Porque, digamos, siguiendo la métrica que usan las revistas, y en especial Nature, para publicar, pues casi lo lógico sería que publicaran incluso pseudociencia, ¿no? O sea, eso le va a dar citas. Claro. Y lo único que impide que eso ocurra es pues una cuestión moral o digamos, de ética científica, ¿no? Hombre, si se retracta y luego lo quitan el artículo, se mantiene su prestigio, va a ser el mismo. Igual de malo, digo, o igual de bueno. Bueno, en la revista Nature, cuando se retracta un artículo, en el título ponen la palabra retracted, 2 puntos, y ponen una pequeña nota, pero el resto del artículo se mantiene, sigue apareciendo en la página web, vale, etcétera. Vale. Y, por ejemplo, este artículo de Díaz, cuando cita su artículo anterior, lo cita con el título poniendo retracted. Toma. O sea, que te encuentras el colmo, en la bibliografía de tu paper un par de artículos que tienen la palabra retracted y que tú citas, que incluyen cosas metodológicas. De tipo, la metodología para hacer esto, yo no la explico porque viene en mi artículo retracted. Y claro, cuando tú te lees la nota de retracción y la nota de retracción te dice que ha sido retractado por no incluir la metodología, tú empiezas a encontrar cosas que chirrían. Sí. Pero bueno, ahora mismo está habiendo mucha polémica con eso y se está interpretando como que se está degradando la ciencia de las grandes revistas. O sea, se está hablando en términos muy grandes porque este tipo de cosas recuerdan a otros escándalos que ya ha habido. Y bueno, y hay que recordar eso, que Díaz, quieras o no, pues todavía no es full professor, todavía no, es un señor que ha publicado artículos muy buenos y que ha recabado mucho dinero de empresas de inversores para su empresa, pero que no es todavía un pope. Entonces, realmente hay que aceptarle este tipo de cosas a una persona que todavía está ahí buscando su sitio, no sé.
No sería de todas formas la primera revista que desaparece, ¿no? Lo que pasa es que Esta me es da la demasiado impresión de grande que para... Nature y Science son un poco too big to fail, ¿no? Too Como los big to bancos, fail, ¿no? Sí. demasiado Es grande muy, para desaparecer, sí, como los bancos, es muy efectivamente. difícil, si no imposible, que desaparezca Nature. Lo que sí pueden es cortarle Pero la cabeza al editor y poner un no editor un tenemos el poco más. equivalente del Banco Central Europeo, ¿no? De la El Reserva Federal para rescate de rescatar Nature. revistas, ¿no? O sea que si siguen haciendo este tipo de cosas, pues a lo mejor incluso siendo too big to fail, terminan fallando, ¿no? Sí, Y lo y fijaros una paga la cosa que se está ciudadanía. criticando ahora mucho de Nature, bueno, del grupo Nature, no, de Springer Nature, ¿no? Springer Nature, o sea, el que edita la revista tipo Nature, están sacando 5 o 6 revistas al año nuevas y están poniendo a editores principales, personas con el doctorado, que están empezando su primer postdoc o su segundo postdoc. O sea, personas que no son ni full professor, no son personas prestige como ocurría hace 30 años, que para ser editor de una de estas grandes revistas tú tenías que tener un currículum investigador extendido, tú tenías que ser ya un senior y dedicabas los últimos años de tu carrera, que ya ibas a producir poco, al ser editor principal de una gran revista. Pero ahora no, ahora estás contratando a gente relativamente joven, con un postdoctorado o poco más, para ser de editor principal de una revista. Sí. Y eso acompañado con una degeneración de muchas de las cosas de calidad que ofrecían esas revistas. O sea, el paralelismo con el negocio de la droga es bastante claro, ¿no? Porque el otro día lo estábamos hablando, ¿no? O sea, las revistas científicas son uno de los pocos casos empresariales en el cual diversificar, generar de forma descontrolada nuevas revistas funciona. Y de hecho funciona porque dependes de la dependencia tal cual, con todo el significado de los científicos, ¿no? Que necesitan publicar en esa revista. Y si tú creas una revista nueva, crearás científicos, o sea, habrá científicos que van a publicar en tu revista, con lo cual es un negocio redondo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues básicamente igual que el tráfico de drogas, igual que la venta de drogas, depende de la dependencia de una serie de gente, ¿no? Y vender más droga genera más dependencia, con lo cual es un negocio perfecto, ¿no? O sea, el paralelismo es bastante curioso, ¿no? Pues sí, Y difícil de romper, porque además no pagan a nadie. Tenemos que pagar por publicar y encima hacemos de revisores y no nos pagan. O sea, es todo... La metadona sería, yo qué sé, pues una revista pública, ¿no? Algo así. No sé exactamente cómo se puede. Se está pretendiendo hacer eso desde algunas instituciones. De hecho, ERC, ¿no? Para los proyectos europeos, ERC han generado una especie de servidor de preprints con revisión por pares. Entonces, a cada artículo se le incluye la posibilidad de añadirle revisiones de pares y hay un pequeño comité editorial que se encarga de seleccionar todo eso. Entonces, es una especie de servidor de preprints con revisión por pares. Eso es lo que la revista eLife ha pretendido ahora, porque ha cambiado el sistema. eLife va a acertar los artículos antes de la revisión por pares. O sea, lo propio comité editorial de la revista es la que acepta, es una preaceptación del artículo antiguamente, y después pasaba a revisión por pares y se confirmaba la aceptación. Ahora directamente la preaceptación se convierte en aceptación. Es decir, eLife se convierte no en una revista científica, sino en una empresa de revisión por pares. Entonces, sí, desde luego el artículo, hay que explorar nuevas opciones, ¿no? Claro, se publica el artículo siempre, sí o sí, tú pagas, Claro. pagar por publicar, tú pagas, te publican el artículo y tú te comprometes con la publicación del artículo a que contestarás a la revisión por pares que te aparecerá. Entonces, la revista gestiona esa revisión por pares, se publica esa revisión por pares, tú tienes que contestar a esa revisión por pares y tiene que haber un acuerdo entre tú y los revisores de que el artículo ya está bien en formato revisado final. Y ese formato de revisado final es el que ahora se le pone el marchamo definitivo y se le pone el DOI definitivo. Pero mientras el artículo ha estado ya publicado y sin revisión por pares. Entonces, hay nuevos modelos que se están trabajando en diferentes contextos y obviamente el sistema de publicaciones científicas tiene que cambiar de aquí a unos años. Está claro.